Buenos días, amada familia. Una vez más, la profeta Leonor Santamaría y mi esposo. Pastor José Ramón Santamaría. Estamos aquí, el dúo dinámico, para compartir contigo este pan que desciende del cielo todos los días de la vida. Vamos a hablar en esta mañana o vamos a seguir hablando de una serie que el Padre ha puesto en nuestro corazón que meditemos por causa de la situación que estamos viviendo, que es una realidad bíblica. Las escrituras hablan perfectamente bien del tiempo del hombre, del ser humano, de lo que nos toca vivir a nosotros cada día, cada instante, cada momento. Y cuando nosotros somos expertos en seguir y en obedecer al Padre Celestial, entonces nosotros sabemos exactamente lo que ocurrirá cada día de nuestras vidas. Y en el día de hoy, una vez más, el Padre nos volvió a decir esta mañana y nos ha dado como una orden que sigamos la línea profética de lo que está ocurriendo en estos momentos con relación a la ideología que los hombres perversos construyeron y crearon una cultura llamada Babilonia. Estamos exactamente en este tiempo profético de esa cultura babilónica que viene desde tiempos antiguos y que ha repasado una humanidad entera. Esta ideología ha hecho tanto daño, pero las escrituras demuestran lo que ellas harían, a quienes iban a envolver y quiénes seríamos salvos de esa ideología. Entonces vamos a hablar acerca de qué es lo que genera esta ideología en la vida del hombre, en el ser humano, y cómo realmente trastorna totalmente el diseño individual, personal y de familia de los hijos del Eterno. Si tú no conoces la verdad, te vas a envolver en una mentira sin darte cuenta. Y eso es lo que está pasando en este momento, que mucho pueblo del Eterno está envuelto en la mentira de una ideología creada por hombres perversos, corruptos y malos en extremo, y no se han dado cuenta que se están dejando envolver del sistema que ellos han creado, porque ese es el objetivo de ellos. Mas, sin embargo, el objetivo de nuestro Padre Celestial es envolvernos en la gloria postrera de Él, es decir, en la evidencia realmente de qué es lo que el Padre está haciendo con nuestras vidas en el día de hoy, con su pueblo, porque hay dos pueblos, el maligno, el pueblo maligno de hombres y mujeres perversos y malos de corazón, y nosotros los hijos del Eterno, los que hemos nacido de nuevo. Pero vamos a ver exactamente cuáles son las notas que hace años nosotros plasmamos en un manual y que el Padre trae a nuestra memoria en este día. Sí, el espíritu ese de Babilonia, esa ideología ha operado siempre en el mundo. Toda la vida. Porque es la tendencia, pues, del mal, ¿no? Pero la palabra también dice que en los últimos tiempos esto se acelerará. Y es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido, lo que hemos visto, cómo el mal ha crecido en el mundo en todos los campos. Vemos cómo las leyes y todo lo que está ocurriendo, no tengo por qué referirme a eso porque todos sabemos lo que ha ocurrido en el mundo. Entonces, fíjate, la palabra, ¿cuál es el propósito de ese espíritu? Traer el caos. Es un asunto pernicioso, es nocivo, es devastador esa ideología. Y la palabra dice en Mateo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces vemos que siempre lo ha habido esos falsos profetas. Exacto. Pero en estos últimos tiempos se acelerará. Hoy en día hay una cantidad de doctrinas y de cosas extrañas y la gente lo sigue porque hay lo primero que ataca es la identidad de la persona para traer el caos. El caos se manifiesta en la confusión de las autoridades gubernamentales, las políticas y las religiosas. Exactamente. Ya que ellos son la cabeza visible que manejan todo el sistema de este mundo. Exactamente. La consecuencia de la confusión se manifiesta en la inseguridad de los pueblos. Exactamente. Entonces, ¿qué estamos viviendo hoy? Una tremenda inseguridad. Exacto. ¿Quién la ha provocado? Bueno, una ideología la ideología babilónica. En cultura. Ahora, cuando la palabra nos dice, como decíamos ayer en el libro del Apocalipsis, que nos manda a salir de Babilonia para que no suframos las consecuencias del juicio que va a pasar sobre Babilonia, sobre el mundo. Cuando se establezca
la plataforma del anticristo y esté funcionando eso, la gente se asusta. No, pero eso es al contrario. El Señor le va a pasar juicio a los falsos profetas, al anticristo y a todo el mundo, y nosotros tenemos que salir de ese sistema, porque a nosotros no nos va a afectar. Vamos a estar aquí, pero no nos va a afectar. Eso es como cuando en Egipto vino la plaga sobre la tierra de Hashem. Entonces, la plaga afectó a todos los egipcios, pero a los hebreos no los afectó. Estaban preservados en medio del caos. Exactamente va a suceder con nosotros. Exactamente. La gente le tiene temor a la cuestión del Apocalipsis, pero el Apocalipsis al contrario es el juicio contra ese sistema babilónico. Entonces nosotros, porque nosotros pertenecemos a la Nueva Jerusalén, los que hemos nacido de nuevo. Exacto. Entonces, ¿de qué se trata esto, hermano? ¿De qué se trata esto? Que tú te ubiques en el tiempo profético en que va el planeta Tierra, en que vamos todos los seres humanos que vivimos. Estamos en un tiempo profético como nunca antes lo habíamos podido discernir tremendamente. Siempre hemos vivido en un tiempo profético, pero hoy es un tiempo profético específico, puntual, al grano y evidente. Las escrituras lo dicen y de eso no se va a escapar absolutamente nadie. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Fíjate que nos hemos acostumbrado tanto a un sistema que nos ha manejado nuestra finanza, la dinámica de vida, lo que comemos, lo que vestimos y cómo educamos. Es decir, los pilares básicos de una familia nos programaron totalmente sin darnos cuenta, y nosotros en el afán de la prosperidad, escucha lo que te voy a decir, en el afán de la prosperidad, el cual no es mala si proviene del Altísimo. ¿Y cómo sé yo que yo debo prosperar? ¿A qué límite debo prosperar? Cuando entiendo mi destino profético. Ahí sé exactamente lo que voy a tener, lo que voy a hacer y lo que debo comprar y lo que no debo tener. Ahí me lo dice. Entonces, ¿qué pasa? Que esto nos ha envuelto de tal manera que ha cambiado toda la perspectiva de nuestra vida. Tal vez los sueños que teníamos cuando éramos niños, que no conocíamos esto, esos sueños se desvanecieron por adquirir nuevos sueños que nos brindó el sistema que estamos viviendo. Y por eso hoy en día tanta gente está afanada, angustiada, desesperada, porque tiene en riesgo la pérdida de su negocio, de su ministerio, de su casa, de su finanza y de todo, y no sabe cómo hacer para retener aquello. Pero el Padre te está diciendo: yo te tengo guardado en tierra de Gosén, en medio de esta crisis que apenas está empezando, hermano. Apenas está empezando. Yo te tengo preservado a ti, y en tierra de Gosén ninguno de los hijos del Eterno fueron tocados, ni fueron enfermados, ni tuvieron una vida desgraciada. ¿Por qué el pueblo del Eterno en estos momentos, si esa palabra sigue vigente, estamos en medio del caos, guardados y preservados? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay destrucción? ¿Por qué hay divorcio? ¿Por qué hay problemas con los hijos? ¿Por qué? Porque quiere decir que no nos hemos dado cuenta que vivíamos en un sistema provocado por el efecto que Babilonia produjo en las generaciones. Y no nos hemos dado cuenta y no queremos aceptar eso. Entonces estamos combatiendo por sostener algo que el mismo Padre te está diciendo: escóndete en mi presencia, que ahí nadie te puede tocar ni nada te faltará. Por eso es este periodo, esta festividad de Yom Teruah que se está festejando en el mundo entero, en el cual es un alineamiento, ajustarnos a la voluntad del Padre, porque precisamente entramos en este tiempo tan difícil en la misma forma. Y yo siempre a mí no se me olvida eso, porque estamos similarmente en el mundo espiritual que estamos viviendo en esa dimensión de sobrenaturalidad. Lo mismo que le pasó al pueblo hebreo cuando entró a la tierra de Canaán a conquistarla con Josué, la segunda vez. Entraron, ¿para qué? Para hacer la voluntad del Padre, para que él diera las estrategias, y cuando siempre utilizaban las estrategias que le daba el Padre, vencían, como pasó con Babilonia, el milagro más grande cuando explotaron esas murallas, y así sucesivamente en toda la conquista de la tierra de Canaán. Nosotros también vamos en pos de la conquista de nuestro territorio, en el ensanchamiento de la revelación. Y entonces nosotros tenemos que ajustarnos en estos últimos tiempos indiscutiblemente a la voluntad del Padre. Él está buscando un pueblo que dependa plenamente de él. Entonces vamos a ver cómo opera este espíritu de Babilonia. Exactamente. Fíjate, el espíritu de Babilonia
lo primero que trae es confusión, ¿verdad? Entonces, para ello, primero ataca la identidad. Segundo, afecta lo económico. Tercero, afecta lo espiritual. Cuarto, trae confusión ministerial. Y quinto, el pueblo se desenfrena. Exacto. Entonces, vamos a analizar rápidamente. Esto daría para mucho tiempo. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo hoy para poder analizar estos puntos que son sumamente importantes. La primera faceta ataca la identidad. Exacto. Entonces, primero ataca a los que no tienen clara su identidad y por consiguiente no conocen su propósito. ¿Quiénes son esos? Los que no conocen el nuevo nacimiento, los que no saben qué ocurrió cuando nacieron de nuevo. Simplemente, no, ya soy salvo, ya yo acepté a Cristo y ya, entonces me cojo la Biblia, la leo, no la entiendo, pero la leo y en fin, son personas que no conocen su identidad, no saben quiénes son, cuál es la nueva naturaleza que tienen en el espíritu y que tienen que cambiar su manera de pensar para llevar eso que está en el espíritu. Sí, tendríamos que hablar de todo lo que es identidad, propósito, conocimiento del reino, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el primero que ataca a los que tienen, a los que no tienen identidad. Ahora, también ataca a los que tienen clara la identidad. Exacto. Cuando tú tienes clara la identidad, de igual manera este sistema nos va a atacar porque lo que quiere este sistema es dominarnos. El sistema humano, escúchalo bien, lo que quiere es dominar al humano, porque ese fue la violación básica desde el principio de todos los tiempos. El Padre dio una orden: enseñoréate de los peces del mar, de las aves, de las aves que vuelan, de todo lo territorial, pero nunca ordenó que ningún hombre manipulara o tomara control o dominio de la vida de otro hombre. No lo dijo. ¿Qué es lo que ha hecho el sistema humano? Ponle nombre. El sistema humano, ¿qué es lo que ha hecho? Dominar a los humanos. O sea, como padres nosotros nos sentimos con el derecho legal de dominar la vida de nuestros hijos. Y no nos importa qué diseño tengan ellos. Te voy a poner un ejemplo simple y sencillo. No nos importa qué diseño tengan ellos en particular, sino que nosotros tomamos la decisión de criar a nuestros hijos como nosotros quisiéramos. Pero espérate un momentico, eso es un abuso, eso es un principio. Ahí lo estamos preparando a ellos para que el sistema de las autoridades que gobiernan en todos los lugares del mundo, porque una ciudad tiene que ser gobernada por alguien, tiene que haber leyes, tiene que haber funcionamiento, entonces ellos se dejan dominar de cualquier cosa o se rebeldizan en algún momento. Cualquiera de las dos cosas que pasan, hay un desequilibrio de la verdadera identidad de los seres humanos. Entonces, el ataque clásico es contra la identidad. Si yo te domino a ti con la religión evangélica, porque eso es otra religión más, entonces pues yo te tengo en mis manos y hago contigo lo que quiero. Y tu identidad, desde el punto de vista del diseño divino, se desaparece de tu mente. Ni siquiera lo descubres, no sabes quién eres tú, sino que vives dependiendo de la religión evangélica, de lo que la religión te está diciendo. Usted es un siervo de este lugar y usted vino para hacer un oficio en este lugar. ¿Dónde está tu identidad ministerial? ¿Dónde está tu identidad personal? ¿Dónde está quién eres tú? ¿Dónde está? Ese ha sido el efecto dominó que ha causado esta ideología babilónica, esta ideología de hombres perversos que montaron un imperio y que lo han regado alrededor del mundo. Y el juicio para ellos está determinado y la liberación del pueblo del Eterno también está librado. O te quedas atrapado en ese concepto babilónico o sales para ser liberado y para que puedas vivir conforme a tu diseño, a tu identidad y a tu propósito. Fíjate, al que tiene identidad, al que no tiene identidad es fácil atacarlo porque no conoce su propósito, no sabe cómo actuar. Ahora, el que conoce su identidad, entonces ya conoce su propósito, empieza a llevar, sabe lo que pasó en el espíritu, empieza a llevar a su mente, a cambiar su manera de pensar, como dice Pablo, ¿no? Y entonces él va saliendo de Babilonia, sin que nadie se lo diga, él va poniendo por obra la palabra, va cambiando su manera, su ideología, lo que trajo de sus ancestros, de todas esas cuestiones lo cambia por la palabra y va saliendo de Babilonia. Entonces, al salir es decir, no tiene que decirle a nadie sal de Babilonia como ahora que bueno, vamos a hacer oración y vamos a hacer cuestión para salir de Babilonia. No es cuestión, es cuestión de conocer la identidad para saber qué es lo que vas a hacer, hacia dónde vas. ¿Cómo vas a caminar? Porque sales de Babilonia y ¿para dónde coges? ¿No? Pero si tú conoces tu propósito, conoces tu identidad, sabes para dónde vas, ¿no? Y va a manifestar y establecer el reino.
¿no? Vas hacia ese monte de Sión, que es el reino precisamente. Con eso vamos a hablar mucho más adelante en todos estos tiempos, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo ataca a los que tienen identidad? Bueno, cuando se descuidan, cuando oyen cosas extrañas, profecías y cosas que le traen y resulta que les hacen variar su manera de pensar, ¿no? Los engañan, esos profetas engañosos, como hablábamos al principio, tienen fallas que entonces le atacan su identidad y el demonio los puede atacar. Ese espíritu de Babilonia los ataca. Ahora, ataca a los que desconocen cómo opera el reino. Acordémonos que Yeshua HaMashiach vino a predicar el evangelio del reino, ¿no? Y todo tú hablas en la Biblia, en el nuevo pacto, ¿no? Es puro reino, todo se refiere al reino. Bueno, desde el comienzo. Pero hay gente que le hablan del reino y cree que están en una situación extraña. Exactamente. Hay mucha gente que cree que no se debe hablar del reino, ¿verdad? Entonces viven haciendo cosas buenas, trabajan en una cosa, en otra para el Padre, están trabajando para el Padre, para agradar al Padre Celestial, pero en los cuales no está su propósito. Están trabajando, actuando fuera del propósito. Ni un concepto claro de lo que es el reino, no lo tienen. Entonces lo que realmente quiere lograr este espíritu es que el hombre haga mucho, pero fuera del propósito del Eterno. Exactamente. Con la finalidad de que pierda el tiempo dando vueltas en un ciclo vicioso atrapado por el espíritu de estupor, ¿no? Entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta, mis hermanos. Si nosotros estamos saliendo ahora de Babilonia, bueno, eso es necesario que el que no... ¿Cuál es el propósito de que hagamos en estos 9 días reflexión? No es solamente que si yo peco, que si no peco, que si esto, no es cuestión, eso sí hay que hacerlo también, hay que alinearse a la voluntad del Padre. Pero lo importante es que sepas en qué estás parado, quién eres tú para el Padre, qué tienes que hacer, cuál es tu propósito. Eso es lo que tienes que alinear en estos 9 días, hasta la fiesta de Yom Kippur, ¿no? Alinearte con el Padre, pero no es alinearte solamente que no peco, que si peco, que no peco, que si el diablo me coge, que si no me... No, es cuestión de buscar tu verdadera naturaleza para que el enemigo no te pueda atacar y para que puedas verdaderamente salir de Babilonia, ¿verdad? Exactamente. Pero acuérdate que Babilonia es un sistema ideológico que formó cultura. Y nosotros no tenemos una cultura. Cuando nacemos de nuevo salimos de la cultura esa que nos enseñaron para tener un estilo de vida conforme al diseño único, personal e individual de tu vida. De acuerdo a la ideología del Padre, porque hay la ideología de Babilonia y la ideología del Padre. La ideología del Padre está plasmado en sus principios, en su palabra, que es lo que tenemos que nosotros tener también sus pensamientos, ¿verdad? Exactamente, que tiene que ver con la individualidad del ser humano, cosa que tampoco se respeta. No se respeta la individualidad. Y el Padre hizo a cada uno de los seres que Él creó, los hizo con una individualidad única, específica. Entonces ahí es donde nosotros estamos teniendo un serio problema y donde nosotros, el pueblo del Eterno, estamos siendo confrontados por la realidad que estamos viviendo. ¿Por qué estás amargado? ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué empieza la pobreza a tocar a los hijos del Eterno? Cuando justamente en estos momentos es cuando los bienes de los impíos se supone que pasen a nuestras manos y que la provisión del Dios Todopoderoso sea exactamente lo que tú y yo necesitamos. Nosotros no necesitamos más de lo que Él ha diseñado según nuestro destino profético. Entonces, ¿cuál es el énfasis que tienes que hacer en pelear contra el diablo en estos momentos? Sigue peleando para que veas tú que el diablo seguirá haciéndote maravillas. ¿Por qué? Porque nos metieron la doctrina del diablo en los tuétanos, en el pelo, en la cara, en los ojos. Nos metieron al diablo por todas partes, pero se olvidaron de decirnos que el peor diablo que existe es tu mente, mi mente, nuestra mente, por Dios, que fabrica una fantasía incalculable y la trae a la existencia y la vuelve realidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros no tenemos una ideología que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros. Él le dijo a Abraham: papito lindo, sal de tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. Desarraiga todo lo que tú viviste, que yo te voy a enseñar un estilo de vida para que tú seas un patriarca, pero conforme a mi diseño. Entonces, la ideología esta, la cultura esta, que venimos arrasando, llámele
Babilonia, como le quieras llamar, escucha, ha hecho un daño terrible, nos ha preparado para cedernos a los planes maquiavélicos de los hombres y mujeres que dirigen el gobierno donde tú vives, pero hay un gobierno superior a ellos que se llama reino, que es el del Padre Celestial. ¿A cuál de los dos? Tú no puedes infringir las leyes que están aquí porque eres terrícola, tú no vives con alitas volando por el cielo, tú vives con los pies puestos en la tierra. Tienes que respetar las leyes que dice tu ciudad, que dice tu país, que dice el estado donde tú vives. Pero una cosa es respetarla y otra cosa es yo someterme a las ilegalidades que ellos están haciendo. Cuando yo creo mi propia vida según el diseño que el Padre dio para mi vida y para mi matrimonio, para mi hogar y para mi familia, entonces yo estoy en medio de ellos, pero no soy parte de ellos. Que esa es la gran diferencia. Otra parte de la entidad que afecta es que ataca a los débiles de la fe, en la fe, es decir, a los que por naturaleza son desobedientes y contumaces. Exactamente, hoy creen y mañana no. Tu fe es mental, tienen una fe mental, son personas supuestamente de fe, esa fe es griega, psíquica, en la cual todos lo pueden, como cualquier gente del mundo, que son positivos, ¿no? Exactamente. Una fe positiva no es la fe hebraica, la fe de la palabra emuná, que es obediencia, no obedece, son contumaces. A eso los ataca fácilmente. Exacto. Ahora también, por último, a los que atacan son a los que no conocen la autoridad ministerial que poseen. Es decir, porque se creen unas ovejas, porque le han dicho que son unas ovejas y siguen siendo ovejas. Entonces, no conocen que son ministros de un nuevo pacto, exacto, como dice la palabra, con un ministerio que es el de la reconciliación. Y cuando uno los confronta, oye, no te dejes decir oveja, porque eso tiene una connotación fuerte, entonces se molestan con uno. Pero es que la Biblia dice que el pastor y su buena y su oveja, espérate un momentico, es una parábola, por el amor de Dios. Él constituyó hombres y mujeres de reino. Hijos muy diferentes a una oveja que vive en el campo a merced de lo que el que tiene el palito en la mano le dé por la cabeza. Entonces, cuando te decimos que la salvación no está en juego ni se pierde, cuando te decimos que tienes dones ministeriales, cuando te decimos que eres verdaderamente un hijo del Altísimo que representa parte de su gobierno aquí en la tierra, llamado reino por Dios, entonces se ofenden con uno. Entonces, espérate lo que te voy a decir. O tú sigues en el sistema que nos tiene completamente atrapado, o tú te deshaces del sistema que te tiene oprimido y atado. Ahora, ¿sabes cuál es el miedo que tiene la gente de salir del sistema que han vivido por muchos años? Porque tienen miedo de la pérdida de su casa, tienen miedo de la pérdida de su trabajo, tienen miedo de los manjares que comían y de la vida social, entre comillas, que vivía a precio muy alto. Se ganaban el pan con el sudor de su frente. Vivían trabajando tanto que lo que les quedaba para disfrutar, lo que habían comprado con su propio trabajo, era mínimo y por eso había tantos problemas en los hogares. Pero ahora que están metidos en casa, papá, mamá e hijo, la guerra de Troya se armó hace rato. ¿Por qué? Porque vivían una vida ficticia fuera del diseño divino. Tienes que volver al diseño divino. Y vamos a seguir esta semana hablando acerca de esto, hermano, porque la orden la tenemos de parte del Padre Celestial. El lunes Él nos hablaba y nos decía en qué territorio está viviendo mi pueblo. O sea, yo los tengo en la tierra de Gosén y ellos siguen pelando lo que está allá afuera porque tienen terror al sistema que van a abandonar. Tampoco, es decir, no conocen lo que es que ser ministro del nuevo pacto porque no conocen lo que es el orden de Melquisedec. No lo entienden, no se lo han explicado y entonces no saben que cuando Yeshua muere en la cruz se rasga el velo de arriba abajo, se abre, es decir, se acaba la división entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde entraba el santísimo, el sumo sacerdote arónico una vez al año, y nosotros, dice la palabra, que nos dio entrada por la sangre de Yeshua, que es el sumo sacerdote, y nosotros somos uno con él, nos dio entrada permanente al lugar santísimo, donde está lo sobrenatural,
Nosotros estamos en el lugar santísimo, por eso somos sacerdotes según el orden de Melquisedec y somos ministros de un nuevo pacto con el Ministerio de la Reconciliación. Y eso es lo que tenemos que entender plenamente, saber lo que es estar sentado en los lugares celestiales, estar en el lugar santísimo. Eso es lo esencial para nosotros, entenderlo y vivirlo. No hay otra alternación. Y todavía, hoy en día, los ministerios, la mayoría de los ministerios están viviendo todavía en el lugar santo, que es la cuestión de prédicas y de cuestiones y religión. Eso no han entrado al lugar santísimo, que es la sobrenaturalidad, el conocer tu identidad. Ya no eres oveja, ya eres en fin, todo lo que hay. No tenemos tiempo para hablar. Exactamente, pero vamos a seguir hablando en esta semana. Escucha, pero mañana quiero que vengas con un cafecito, porque este pan se come con un cafecito bien caliente, un tecito o un chocolate o avena, o yo no sé con qué rayo tú desayunas, pero escucha lo que te voy a decir. Abre tu corazón. No permitas que el sistema de este mundo te siga arrasando. No lo permitas, por el amor de Dios. No estás en pérdida, no estás en quiebra, no estás en derrota. Estás volviendo al diseño que papá hizo contigo y que por años no te diste cuenta. Vamos hacia el monte de Sión. Exactamente, vamos hacia el monte de Sión, el lugar de protección donde la gloria del Eterno es permanente, no intermitente. Así que espero que la pases muy bien en esta mañana, que medites sobre este pan diario, que hables con tu familia y que empiecen a entrar en un acuerdo. Que la paz del Santísimo esté contigo. Y hoy, esta noche, tenemos un curso extraordinario. Entra a mipanglobal.org, lunes y martes, todos los días de la vida. Nosotros por más de 2 años y medio tenemos cursos a través de Zoom, extraordinario, mi hermano. Entra a nuestra página mipanglobal.org y mira el nombre de los cursos y sé parte de esto. Y escucha, el jueves es el único día donde por años nos hemos congregado nosotros. Y si no tienes lugar donde congregarte o estás aburrido del sistema babilónico que te enseñaron, pues entonces ven y congrégate con nosotros en mipanglobal.org para que vayas al monte. Y ese es nuestro ministerio. Nosotros nos llamaron proféticamente para llevar el pueblo al monte de Sión. Para eso nos trajo a los Estados Unidos. Exactamente. Proféticamente. Entonces, lo único que tienes es que disfrutar la vida, hermano. En medio de este caos, el caos es para ellos y para nosotros la bendición del Dios Todopoderoso. Que la paz del Santísimo esté contigo y que pases un día de gloria y de extrema bendición, revisando tu sistema de vida. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Bye, bye.